Bienvenidos a la semana 26 sobre las funciones trigonométricas para el arte fractal como parte 1 de la semana 3 del proyecto 4. Buenos días estudiantes, sean bienvenidos a la semana 26 que corresponde a la semana 3 del proyecto 4 en esta ficha pedagógica sobre lo que es la ciudadanía digital para esta semana. Recuerden que la fecha va del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2020. En esta semana vamos a relacionar lo que es el área de educación artística con matemática referente al tema de arte fractal. Dentro del arte fractal podemos observar lo que es la elaboración de imágenes continuas inmersas dentro del arte, ya sea de forma geométrica, que en este caso toma la forma de triángulos, tal como se refleja en la pantalla. En este caso vamos a aprender o a resumir lo que son las funciones trigonométricas principales que van a servir para analizar el arte fractal. Primero, vamos a observar de qué se trata esto del arte fractal. Este arte fractal se relaciona con las matemáticas, sobre todo con la geometría, ya que su nombre indica el concepto de fractal. El fractal se basa en la repetición constante de patrones geométricos, es decir, una porción idéntica al todo. Por ejemplo, si este es un todo de un solo triángulo, dentro de ese mismo triángulo se repiten varias veces la misma estructura. De esa manera el fractal se repite en patrones hasta el infinito. Entonces, entrando en materia, las funciones trigonométricas se consideran funciones periódicas, ya que si una porción de las mismas se reproduce de forma sucesiva en diferentes intervalos, por ejemplo, si la función se inicia en un punto t, es decir, la amplitud, tendrá puntos de corte con el eje x en 3t, 5t, 7t y así sucesivamente, que lo vamos a ver más adelante. Es decir, cada uno de los cortes que tenga se van a formar en intervalos, es decir, desde donde inicia hasta donde termina. T con 3T, luego la coordenada 3T, 5T y así sucesivamente, ya sea en el lado positivo o en el lado negativo. Las funciones trigonométricas, en este caso la función f, son aquellas que se asocian a una razón trigonométrica. Las razones trigonométricas de un ángulo alfa son las obtenidas entre tres lados, es decir, nos vamos a basar siempre las funciones trigonométricas de acuerdo a un triángulo rectángulo. Recordemos que es un triángulo rectángulo porque forma un ángulo de 90 grados, es decir, una línea vertical que es perpendicular a una semirrecta horizontal. En este caso, las comparaciones son entre los cocientes, es decir, el lado A, el lado B y el lado C. Siempre los lados que forman el ángulo recto son los catetos y la línea diagonal es la hipotenusa, para que quede clara esa parte. Vamos a iniciar con la función seno. De acuerdo a lo que es el análisis gráfico de la circunferencia dentro de un plano, se conoce a la función seno de un ángulo alfa como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Volvamos al triángulo rectángulo. Si yo tengo aquí un ángulo, es decir, aquí, en este caso, si el ángulo se posiciona aquí, en la parte que se inclina la hipotenusa con el cateto adyacente, y yo pongo una flecha hacia este lado. Si este es el ángulo y la flecha apunta a este lado, entonces este es el lado opuesto. Y la parte de abajo va a ser el lado adyacente. Entonces, quede claro, si aquí se posiciona el ángulo entre la parte inclinada con la línea horizontal o la semirrecta horizontal, y yo posiciono una flecha hacia esta línea vertical, es el lado opuesto. Y la parte de abajo es el lado adyacente. Entonces, la fórmula del seno es opuesto sobre hipotenusa. En este caso sería el valor del lado opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a analizar la gráfica. Esta es la gráfica de una función seno. ¿Cómo usted la identifica? La función seno se origina a partir del trazo de una línea tangente al arco de una circunferencia. Por ejemplo, si esta es la línea tangente al arco de la circunferencia, que es la línea roja que estoy poniendo aquí, el arco es la parte, la porción que se origina desde la línea horizontal hasta algún punto en la circunferencia. Entonces, todo esto que estoy señalando es el arco.
Si esta parte es tangente y hasta aquí se cruza y corta un punto cualquiera desde el origen, este es el límite hasta donde llega la función, ¿ok? En este caso sería 1. Recordemos que el radio de toda circunferencia sería 1. Entonces, si yo divido lo que es el valor del lado opuesto para lo que es la hipotenusa, que vendría a ser 1, sería el valor de y para 1 nos viene a dar el valor de y. Entonces, en este caso, la función seno siempre se va a originar desde el 0, va a tener su punto máximo en pi medios, que ya estamos en cálculos de radianes, cuando se tiene estos valores de pi, se consideran radianes, entonces siempre va a tener los puntos máximos pi medios, luego corta en pi, y luego vuelve a cortar en 2pi. ¿Qué quiere decir? Que la función seno tiene sus puntos de corte cada radián de 1 en 1, es decir, corta en pi, luego en 2pi, así sucesivamente será en 3pi y 4pi. Esa sería la función seno. Es decir, de aquí hasta aquí. Este es su límite, tanto para subidas como bajadas. Entonces, este es su límite en el lado positivo. Y en el lado negativo sería en menos 1. Entonces, la posiciono aquí. El lado negativo es aquí. Si yo lo estiro, coincide con la otra parte. Entonces, hasta ahí solamente se mueve la función. La abreviatura del seno es sen o sin, dependiendo que se deriva del latín sinus. Siguiente función, la función coseno. En el caso de la función coseno, es lo contrario a lo que fue en seno. Recordemos que seno era igual a opuesto sobre hipotenusa. En el caso de coseno, es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí dice contiguo, pero es adyacente, que es un sinónimo. Entonces, recordemos, seno es opuesto sobre hipotenusa y coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Que si en cambio yo tengo este ángulo en el triángulo rectángulo y mi flecha se direcciona hasta acá, yo no voy a tomar en cuenta esto del lado opuesto. Yo no lo voy a considerar. En este caso lo voy a tachar. Muy bien. En el caso de coseno, yo no tomo en cuenta esta parte. Tomo en cuenta lo que es adyacente. Entonces la fórmula sería adyacente sobre hipotenusa en el lado de coseno. Entonces, recordando de nuevo, si yo tengo un triángulo rectángulo dentro de esta circunferencia representado de la siguiente manera, el radio de esta circunferencia siempre va a ser 1, y yo tengo un lado opuesto y un lado adyacente, significa que mi lado adyacente también va a ser el mismo radio que tenía de esta manera, quiere decir que es 1. En este caso, como mi lado adyacente es 1, significa que en el coseno la función empieza en 1, ya sea positivo o en negativo. Lo contrario que era en la función seno. La función seno inicia en 0. Entonces, ahí tenemos la primera diferencia. Función seno inicia en 0. La función coseno inicia en 1 o menos 1. En este caso, al revés. Si yo estoy empezando en 1, mi punto de corte obviamente ya no va a ser en pi, sino en pi medios. Observemos la diferencia entre las dos funciones para que quede más claro. Punto de corte eran las partes enteras de los radianes, es decir, en pi y en 2pi. En el caso de coseno, los puntos de corte con el eje X son en los medios, es decir, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Si ustedes observan, los pi medios están en números impares. Inician 1 pi medios, luego 3 pi medios, luego 5 pi medios y así sucesivamente. Entonces, esas son las dos diferencias que ustedes ya van observando entre la gráfica del seno y del coseno. En la tangente de un ángulo, alfa es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es decir, vamos recordando otra vez, si seno era opuesto sobre hipotenusa, coseno era adyacente sobre hipotenusa, entonces la tangente es la división entre los dos lados del cateto, es decir, este lado opuesto y este lado adyacente. Entonces, la fórmula de la tangente es la división de los catetos, es decir, opuesto sobre adyacente. La abreviatura de tangente es tan o tg. En el caso de coseno, la abreviatura era cos, derivado del latín cosinus. Vamos a ver la gráfica y la vamos a analizar
En este caso, la gráfica de la tangente está representada por asíntotas. En este caso, las asíntotas son estas curvas que tienen un límite. Si ustedes se dan cuenta, aquí están unas líneas verticales. Esas líneas verticales es la amplitud de la función en donde se desplaza. Es decir, las asíntotas nunca van a llegar a tocar esos límites. Por eso es que está este espacio entre cada una de ellas. Entonces, la función tangente siempre se va a tener como punto de corte el punto cero. No es que ahí inicia, no, porque si nosotros extendemos una curva, así, muy bien. Si yo tengo una curva y la estiro hasta acá, obviamente iniciaría aquí cerca de lo que sería el negativo pi medios, pero no inicia en negativo pi medios, simplemente inicia entre esos valores. Entonces corta con cero. Eso quiere decir que los puntos de corte en el caso de la tangente son 0, pi, 2pi. Si se dan cuenta, los puntos de corte coinciden con los puntos de corte del seno, que era en las partes enteras de los radianes. Entonces ahí tenemos la similitud entre tangente y el seno. La diferencia completa es que no se están teniendo curvas, sino asíntotas, que son estas líneas incompletas. ¿Ok? Ahora vamos con las funciones inversas a las funciones trigonométricas. Las funciones inversas se originan de estas funciones principales. Por ejemplo, si yo hablo del seno, la función inversa del seno es cosecante, la función inversa de coseno es secante y la función inversa de tangente es cotangente. En el caso de la función cosecante, que es la primera función inversa, se refiere a la razón trigonométrica recíproca del seno, como les había mencionado. Su abreviatura es CSC o el seno elevado a la menos 1, porque es la inversa. ¿Okay? La cosecante de este ángulo, de un triángulo rectángulo, se define como la razón entre hipotenusa y opuesto. ¿Qué quiere decir? Estas funciones trigonométricas inversas son fáciles de descifrar, porque si seno era opuesto sobre hipotenusa, entonces la cosecante, que es el opuesto de seno, es al revés. Es decir, la hipotenusa ya no iría abajo, sino arriba, y lo que teníamos de opuesto en el numerador iría en el denominador. Entonces, hipotenusa sobre opuesto, cosecante. Vamos a ver la gráfica de la cosecante. También se deriva y se origina de la gráfica del coseno. Por ejemplo, remitámonos de nuevo al coseno. Si este es coseno y mi punto máximo era aquí, si aquí es mi punto, donde está el punto máximo, que es pi medios, significa que ahí va a ser mi punto de la curva contraria a esto del seno. Si usted se da cuenta, aquí pi medios es el punto máximo. ¿Qué quiere decir? Que cosecante es la parte de arriba en una forma de parábola, topa con el punto máximo donde estaba el seno. Si ustedes se dan cuenta, imaginemos. Entonces, si yo de aquí inicio seno, ¿verdad? Pasa por aquí, luego pasa por aquí, y vuelta sube, ¿sí o no? Ahí, aunque imperfectamente, se comprende. Vamos a ver la relación como la gráfica anterior. Aquí estaría el punto máximo. La voy a poner con rojo, al igual que aquí abajo. Aquí. Entonces, si se dan cuenta, este sería el seno. Cosecante se origina de ese seno. Una parábola que no topa con ninguno de los límites, es más o menos como el principio de la tangente con las asíntotas, pero en forma de parábola. La parábola no tocará ninguno de los bordes, sino que coincidirá con el punto máximo que era del seno, y ahí será el punto en común con la parábola, si ustedes se dan cuenta. Entonces borro esta parte del seno para que quede clara esa parte. Entonces, esa es cosecante. Los puntos de corte en la cosecante son similares a las del coseno. ¿Se acuerdan coseno? En el coseno, los puntos de corte eran pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Lo mismo en la cosecante. Se corta o se coincide el punto. En realidad aquí no hay un corte, sino una coincidencia del punto en la altura con pi medios, con 3 pi medios y así sucesivamente con 5 pi medios. Recuerden que las parábolas no deben de tocar ninguno de los límites verticales como tenemos aquí. Vamos con secante. La secante es la razón trigonométrica inversa del coseno.
En este caso, si coseno era adyacente sobre hipotenusa, entonces secante será hipotenusa sobre adyacente. Es lo contrario, al revés. Si ustedes se dan cuenta, en el lado positivo tenemos la parábola, no cruza con el eje Y. En cambio, la secante sí cruza con el eje Y. Si ustedes se dan cuenta, aquí solamente se observa la mitad de la parábola. ¿Qué quiere decir? Que la otra mitad se encuentra del lado negativo. Voy a tratarla de completar. Entonces quedaría así. Esa sería la función completa. Pero en el lado positivo se ve solo esta parte. Puntos máximos donde está el vértice de esa parábola, en este caso coinciden con las del seno. ¿Ok? Es lo contrario. Entonces, si los puntos máximos, en este caso, eran pi, los puntos de corte 2pi, entonces las del secante, que están aquí, van a coincidir con esos puntos máximos. Observen muy bien. Aquí el punto máximo en la secante es 0, pi, 2pi. Siguiente función, cotangente. La cotangente es la función contraria a la tangente. Es decir, si tangente era igual a opuesto sobre adyacente, observemos, aquí está, opuesto sobre adyacente, entonces cotangente es al revés, adyacente sobre opuesto. Revisemos. Muy bien, aquí está, adyacente sobre opuesto. Entonces, si la tangente era así, lo voy a poner con libre, si tangente era así, entonces cotangente es lo contrario, es decir, si la tangente miraba hacia el lado izquierdo, la cotangente va a tener la mirada hacia el lado derecho. Esa es la única diferencia. El punto de corte, en cambio, ya es en pi, antes de pi medios, pero del lado contrario. Es decir, los puntos de corte o los puntos comunes entre cada una de las asíntotas son las mismas que la tangente, pero con la mirada hacia el lado contrario. Es la única diferencia, como les mencioné. De ahí los principios son los mismos. En este caso, recuerden que las asíntotas no deben de tocar ninguna de las líneas contiguas, que son las divisiones de los límites. Vamos a ver las funciones y características de cada función trigonométrica. En este caso, ya las hemos mencionado, que el dominio, en este caso, para todas las funciones son los reales, los números reales, tanto por el seno y el coseno, pero en la tangente son todos los reales, excepto cuando está pi medio sumado con cualquier número en radianes que pertenezca a los números enteros. Es la única diferencia entre las dos funciones anteriores. ¿Esto por qué? Porque nunca llega a tocar o a topar cada uno de los límites o líneas verticales de separación. Recorrido. En el seno es desde -1 hasta 1. Recuerden que el recorrido es en base al eje Y. Es decir, estas líneas de aquí. Esta de acá. La voy a poner con otro color. Y la de arriba. Muy bien. Ese es el recorrido. Tanto para seno como coseno. En el caso de tangente no hay límite en este caso. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, las asíntotas parten del infinito positivo hasta el infinito negativo. Por eso es que se considera que el recorrido en el caso de la tangente son todos los números reales, como lo indica en esta parte de aquí. Periodo. En el caso del seno, el periodo es 2pi. Es decir, me voy a la gráfica del seno para recordar. El periodo, ¿qué quiere decir? Que si aquí inicia, hasta acá termina la función. Ese es el periodo. Entonces, en el caso del seno, el periodo es 2pi. En el caso de coseno, lo mismo, termina en 2pi. Y en el caso de la tangente, el periodo es hasta pi. Comprobemos muy bien. El periodo es hasta aquí, porque hasta aquí está el límite, si ustedes se dan cuenta. Entonces, inicio en 0 y termina en esta parte del límite que es pi. Entonces, el periodo, tómenlo en cuenta que no es lo mismo, solamente para tangente es diferente. Características de las funciones inversas. En este caso, el dominio para cosecante son todos los números reales. Para secante son todos los reales excepto cualquier número entero en radianes que pertenezca a los números
enteros, positivos, en este caso z. Ese es en el caso de secante. ¿Por qué? Porque es esta excepción. Porque recordemos que en este caso ya están las parábolas a partir de lo que es el lado negativo. ¿Ok? Y el punto de corte con lados positivos. Cotangente. En el lado de cotangente el dominio, al igual que en la secante, tenemos a cualquier número en radian perteneciente a los números enteros positivos. En el recorrido, para lo que es cosecante, tenemos abierto en negativo infinito y abierto en negativo 1. ¿Por qué? Porque es esto de aquí. Porque se origina la cosecante, revisemos la gráfica de cosecante. Aquí tenemos un lado ocupado de positivo y por ende también tenemos lados ocupados en negativo. En la secante se repite lo mismo y en la cotangente son todos los números reales porque recordemos que son asíntotas que parten del infinito y terminan en el infinito. Para el periodo es de 2pi para las dos primeras funciones y de pi para la última, es decir, el periodo no cambia en la función inversa. Y la naturaleza es que en el caso de la cosecante es de naturaleza impar porque inicia desde el origen, es decir, desde 0, y la secante es par porque es paralela al eje Y. Y la cotangente es impar porque también tiene su punto de corte con el eje X en 0, pero como límite. Entonces vamos a realizar ejercicios de práctica, de ejemplo, donde vamos a observar lo que es la amplitud, el desplazamiento de desfase de cada una de las funciones a partir de la función original. La referencia es que primero grafiquen las funciones originales y en base a eso vamos a hacer los desplazamientos. Así que observen el siguiente video de explicación para poder después desarrollar las actividades de aprendizaje. En el ejercicio de la semana 26 para el proyecto 4, semana 3, tenemos el estudio de la función real, en este caso las trigonométricas que se definen a continuación, para lo cual se va a analizar y se va a trazar después la gráfica de la función. En este caso tenemos un ejercicio en el literal B, donde representamos la función coseno de 1/3 de x más 3 para todo valor que tome x que pertenezca a los números reales. Vamos a dejar expresado en realidad la gráfica porque aquí tenemos un signo negativo, por lo cual nos indica que esta función coseno inicia desde -1. Ya con que tengamos el indicio de un signo, significa que por delante de esa función está el número 1 y además que coseno y seno tienen periodo entre 1 y -1. Lo demás está basado en una estructura para todas las funciones trigonométricas al momento de graficarlas. En este caso, para poder graficar esta función, nos vamos a basar en la estructura que tienen este tipo de ejercicios. En el caso de las funciones trigonométricas que se mueven en el eje Y, inicia con la letra A que representa el primer número antes de la función, que en este caso sería -1. Luego seguiría Bx, que está dentro del paréntesis, que sería 1/3 x, que sería 1/3 en realidad para B, más C. Como no hay un número sumado o restado dentro del paréntesis, no tenemos C, pero sí hay D. D está por fuera y no está dentro del paréntesis. Entonces ya reconocemos que ese es D. No es lo mismo que C, que está por dentro. C es para el movimiento horizontal y D para movimientos verticales. Vamos a analizar de qué se trata. Para poder empezar a graficar, nosotros nos vamos a basar en los siguientes aspectos de análisis. Para lo que es A, B, C, D. En el caso de A, tenemos que A se representa con la amplitud. Es decir, que si nosotros queremos saber la amplitud de esa función, nos basamos en la letra A, el primer número que aparezca en la función. Para B, lo vamos a utilizar para calcular el periodo, que está representado por la letra T, cuya fórmula es 2pi dividido para B. En este caso, como B es 1/3, después más adelante haremos la división con 2pi. Y en el caso de C y D, C es para movimientos horizontales si es positivo hacia la izquierda y si es negativo horizontales hacia la derecha. Contrario a lo que hemos venido aprendiendo, que positivos a la derecha, pues en este caso es lo contrario. Positivos, movimiento horizontal a la izquierda y negativo C, movimiento horizontal a la derecha. En el caso de D, si D es positivo,
el movimiento es vertical hacia arriba, y si es negativo, el movimiento es vertical hacia abajo de la función original. Vamos ahora sí a aplicar estos principios tanto de amplitud y de periodo como de desplazamiento. En el siguiente ejercicio vamos a graficar la función original de coseno. Antes de ello vamos a delimitar el periodo. Recordemos que es tanto seno como coseno. La curva que se grafica no puede trascender o pasarse de los límites entre -1 y 1. Entonces, esos son los puntos máximos y mínimos. Vamos a trazar las líneas de guía en las cuales nos va a servir para no pasarnos de la gráfica de la función. Ese es el límite que vamos a utilizar. Una vez graficadas estas líneas de guía, vamos a recordar el principio de coseno. Coseno inicia desde lo que es -1 o 1. En este caso, como es negativo coseno, inicia desde -1. No es lo mismo que seno, que inicia desde 0. Entonces, desde -1 vamos a empezar graficando la curva. Recordemos que en el caso de coseno, los puntos de corte con X son en pi, 2pi y así sucesivamente, en todos los enteros de radianes. Entonces, veamos cómo queda la curva original. Ahí está el punto de corte, que sería pi medios. Muy bien, ese es punto de corte, y los demás son el límite entre cada periodo. Entonces veamos. Si empiezo desde -1, atraviesa pi medios, que está antes de pi, luego baja por 3 pi medios, y luego baja y cruza y sube hasta 5 pi medios. Luego así sucesivamente se va ampliando la función original. Si se dan cuenta, el punto máximo en este caso es pi, el punto mínimo es 2pi, donde está el vértice de esa curva. Ahora, en el caso de un tercio, que es b, vamos a determinar lo que es el periodo para la nueva función. Entonces, como vamos a graficar la función ampliada o contraída, t va a ser igual a 2pi dividido con el valor de b. En este caso, b vale 1/3, es decir, 2pi dividido para esta fracción que es 1/3. Como pueden observar, tenemos un entero dividido para una fracción. Para poder dividir se va a convertir en fracción compleja. Para ello, al 2pi le vamos a aumentar el denominador 1 a debajo. Entonces nos va a quedar 2pi sobre 1 dividido con 1/3. Entonces ahí obtenemos una fracción compleja. Esta fracción compleja nos va a originar otra fracción reducida, donde se multiplican los medios y los extremos. En la nueva fracción, los extremos van a originar al nuevo numerador, es decir, 2pi por 3 van a ir en la parte superior como numeradores y 1 por 1 abajo como denominadores. Entonces, el resultado final será multiplicar 2pi por 3, lo cual nos va a dar que t, es decir, el periodo, va a ser igual a 6pi. Entonces ponemos 6pi. Y no es necesario poner denominador porque 1 por 1 es 1. En este caso ya obtenemos que el límite en donde termina el primer periodo de la nueva función ampliada va a ser 6pi. Entonces veamos dónde termina 6pi y vamos ubicando cada uno de los puntos en radianes. 3pi, 4pi, 5pi, 6pi. Muy bien, una vez ubicados los puntos, delimitamos el fin del primer periodo, que es en 6pi, trazamos una línea vertical continua como guía para no sobrepasarla. Y si 6pi es el límite, significa que la mitad de ese periodo, que sería 3pi, va a ser el punto de corte con el eje X. Entonces yo divido 6pi para 2 y me va a dar que la mitad donde va a cruzar la nueva curva va a ser en 3pi. Entonces yo voy a iniciar por reconocer que ahí debe pasar la curva. En este caso voy a utilizar otro color para diferenciar la función original de la nueva función. En este caso vuelvo a iniciar desde -1 porque no me he movido. Simplemente amplío lo que es la curva, pasa por 3pi como punto de corte y sube de nuevo por 6pi. Ahí terminó
lo que es la función coseno. Antes de seguir con lo que sé, todavía no hemos terminado de graficar la función real. Hasta ahí tenemos menos coseno de 1/3 x, pero nos falta hacer la gráfica incluyendo el más 3, que representa al movimiento vertical. Entonces, en este caso nos falta ese último paso. Si ya tenemos la función en verde, significa que tenemos que subir 3 periodos de forma vertical a esa función. En este caso va a ser un movimiento vertical hacia arriba, es decir, que si está en -1 va a terminar 3 periodos en 2 positivo. Es como realizar una resta. En este caso, si la función original inicia en -1 y nosotros le vamos a aumentar 3 periodos, eso va a ser igual a -1 más 3. Entonces yo cuento un espacio, 2, 3. Entonces termina en 2 positivo. Y representamos la resta. En este caso 3 menos 1. Entonces, por principio matemático, ahí debe de iniciar la nueva función final. Tomemos en cuenta que son 4 cuadritos los que ocupa la función. Entonces, si inicia ahí, el límite en donde se extiende la función son 4 cuadritos hacia arriba y 4 cuadritos hasta que tope en 2. No puede pasarse de 2 porque así trabajó la última función, que es hasta -1. Entonces simplemente nos basamos como un reflejo de lo que ya tenemos graficado y lo subimos. Entonces con otro color naranja voy a graficar la última función. Esta función final es la que representa a toda la función del enunciado. Entonces empezamos en 2 y hasta el cuarto cuadro donde está el punto máximo, ahí debe de llegar la curva. Entonces yo trazo la curva, paso y debo de llegar solo hasta ahí. Como me tuvo un error al momento de virar la curva, y ahí voy a corregir la parte en donde debe de cortar con 3pi, porque tiene que ser igual a la línea verde. Entonces ahí ya lo corregí, así debe de quedar para que se vea como un espejo reflejado de lo que ya teníamos anteriormente y simplemente subió 3 periodos hacia arriba. Entonces ahí verificamos que el punto de corte en 3pi debe coincidir con la parte de abajo. Entonces esa curva naranja es en realidad la gráfica de toda la función que tenemos en el iteral B. Entonces ahí tenemos la respuesta que nos estaban solicitando. Eso es todo. Entonces, en base a todos estos principios que tomamos en cuenta para poder realizar la gráfica, vamos a ver que el límite de esta gráfica es hasta lo que es 4 y lo mismo aplicaremos en el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, para la función f que se define determinada como dominio de la función igual a, se va a trazar la gráfica de la función y para el efecto, primeramente, se van a obtener algunos valores de la función y del periodo. En este caso también vamos a dejar expresado simplemente lo que nos pide el enunciado. Tomamos en cuenta que nos pide cotangente. Cotangente es la función inversa a tangente, que quiere decir que si tangente representaba asíntotas con la vista hasta la izquierda, cotangente va a ser lo contrario, con asíntotas cuya vista se dirige hacia la derecha. Entonces vamos primero a determinar cuáles son los límites entre cada periodo. Los límites en la cotangente son en los pi radianes, es decir, los pi enteros. Hasta ahí es el primer límite, pi, luego hasta 2pi, luego 3pi y así sucesivamente van a ser los límites a tomar en cuenta para la gráfica. No podemos sobrepasarlos. Recordemos que en el caso de lo que es cotangente o tangente, las asíntotas nunca llegan a tocar los extremos ni del eje Y ni de las líneas de límite. Entonces ahí graficamos las curvas de asíntotas y no tienen un límite en el caso del periodo Y, en el eje Y, porque con respecto al eje Y le pertenecen todos los números reales y no tiene un límite como el coseno y el seno, que es 1 y menos 1. Entonces, como no hay 1 ni menos 1, en este caso no podemos decir que vamos a trazar líneas de guía para no sobrepasar esas curvas. Entonces, si nosotros llegamos a decir que A vale 1, no se aplica en este caso y no se tomará en cuenta porque en el caso de
las reglas de cotangente no hay amplitud, ya que el valor que tome K, es decir, cualquier valor que se tome con respecto al eje Y, van a ser igual a todos los números reales. Entonces, más adelante tacharemos eso de A igual 1. Para el caso de B, vamos a calcular el periodo, que sería 2pi dividido para B. B en este caso vale 1/3, 1/2, y va a ser igual a T a 2pi sobre 1 para poderlo dividir y obtener una fracción compleja, 2pi sobre 1 dividido con 1/2. Entonces ahí aplicamos el principio de los extremos y de los medios al multiplicarse y que nos va a originar una nueva fracción. En este caso multiplicamos 2pi por 2 y luego 1 por 1 nos va a dar 1, no es necesario ponerlo, entonces el resultado final del periodo es que vale 4pi. Entonces, si el periodo tiene límite hasta 4pi, significa que en lugar de contraerse la cotangente se ha ampliado 4 veces lo que es el tamaño normal del primer periodo. Si usted se da cuenta, aquí está por periodo súper delgado, mientras que en la nueva se va a llegar hasta 4pi. Hasta ahí va a llegar el primer periodo. Eso quiere decir que la asíntota se va a ensanchar y va a ocupar hasta la mitad el punto de corte con respecto a 4pi. Entonces, si 4pi es el límite, la mitad es 2pi y ahí va a ser el punto de corte con el eje X. Entonces voy a utilizar otro color verde, para que ustedes se den cuenta cómo sería la nueva función. Tengo que mantener la línea de la curva y cruza por 2pi. Recuerden no topar ninguno de los límites. Y ahí tenemos la nueva curva de la cotangente. Ese solamente es un periodo. Entonces ahí estamos respetando lo que es un medio de X con respecto a cotangente. En conclusión, como la cotangente no tiene límite en el eje Y, siempre va a ser hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo y se considera indeterminada. En el caso del segundo periodo, para la segunda asíntota, continuamos con el mismo principio. Si tenemos el límite en 4pi, significa que el otro límite es en 8pi. Por ende, el punto de corte con el eje X va a ser en 6pi. Entonces vamos a trazar la otra asíntota con color verde para observar la continuidad. Que concluido esto, vamos a continuar con estos mismos principios a realizar las actividades de aprendizaje. En el caso de las actividades de aprendizaje, van a revisar la página 20 de la ficha pedagógica, donde dice Conecta con Matemática. ¿Se pueden crear fractales con funciones trigonométricas? Pues sí, para lo cual se debe de aprender a graficar las funciones trigonométricas, que ya hemos aprendido el día de hoy y en base a los ejercicios practicados. Similares a los ejercicios de clase, ustedes van a resolver estos ejercicios. Tenemos negativo de coseno y también cotangente, pero más sencillo porque aquí recordemos que si no hay una fracción, esto se va a reducir. Obviamente, si nosotros vemos a un número entero multiplicado por una variable X, pensamos que se trata de ampliar o de dilatar la función, pero es lo contrario, en este caso se contrae. Cuando tenemos en cambio un cuarto, esto se amplía. ¿Por qué? Porque nos basamos a la fórmula de la amplitud y da lo contrario. Sin más que agregar, me despido, chicos. Recuerden de activar las notificaciones suscribiéndose al canal para tener información al día para la próxima semana con respecto a las actividades de la misma ficha en la parte número 2. Recuerden revisar el siguiente video porque en la parte 2 se explica los ejercicios que se solicitan dentro de la ficha pedagógica. Nos vemos hasta la próxima semana y éxitos en su tarea.